vamos a tratar de rescatar lo más importante en función a malaria para que ustedes puedan poner en práctica esto en su respectivo centro de salud. ¿Ok? Hay ciertas cosas, hay ciertas dudas que debemos resolver en función a esta patología y eso vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Espero que se lleven lo más importante de esta presentación. Bien, soy Jorge Torres, infectólogo tropicalista y esto es malaria. Vamos a ver entonces eso. Hay una... ¿Sí? Ok, bien. Eso es lo que vamos a repasar entonces el día de hoy. Vamos a ver lo que es un poquito rápido de epidemiología nada más fundamental y el resto vamos a ir repasando puntos y aspectos claves de cada uno de ellos. ¿Ok? La temática creo es preguntas al final, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer preguntas al final, de cada punto que tienen una duda van apuntando y al final lo hacemos. ¿Sí? Ok. Entonces, bien, para recordar este punto nada más, yo soy del departamento de Loreto y bueno, no sé si es un orgullo, pero tenemos el 95% de casos de malaria del país. ¿Ok? Entonces, y a lo que va de la semana epidemiológica número 4, ya estamos cerca de los 1.700 casos. ¿Ok? O sea que es bastante, ¿no? Si nosotros podemos decir, por ejemplo, que en Sudamérica, Brasil es la autoridad en malaria, nosotros somos la autoridad en el Perú, pues. ¿Qué más podemos decir? ¿Ok? Entonces, nosotros, miren, comparando con los demás departamentos, prácticamente es todo. He calculado y tenemos aproximadamente un 99% en lo que va del año. Pero si tú vas contando todos los años, siempre es el 95%. Al final del año siempre completamos ese 95%. ¿Ok? Nada más para que conozcan eso. Lógicamente que ustedes deben también entender que tenemos malaria en la parte norte del país, ¿no? Por el mismo clima. Y siempre es importante remarcar aquí que malaria debe ser considerado dentro del síndrome febril agudo tropical. Hasta más o menos el año 2016, nosotros aplicábamos en nuestras instituciones el enfoque malárico del síndrome febril. ¿Qué significa eso? Este síndrome febril que yo identifico en estos momentos, o es malaria o no es malaria. Eso nos llevaba a que si el paciente estaba con un síndrome febril agudo tropical, llámese fiebre de hasta 7 días de duración, si no tenía gota gruesa, ese paciente estaba mal enfocado en nuestro ambiente, en nuestro escenario. ¿Ok? Entonces, ahora, creo que el doctor Casapía tocó un punto muy importante que es el enfoque del síndrome febril, ¿verdad? Hay que buscar un foco. Y uno de los focos que tenemos que encontrar nosotros es esto, malaria. Porque si malaria lo descartamos al inicio, yo recién puedo hacer un enfoque de síndrome diferencial no específico. Ya le busco cualquier otra cosita para ver cuál es su causa. Pero malaria debería formar parte de la, entre comillas, desfocalización de mi paciente. Más aún si viene de zona endémica de malaria. ¿Ok? Y ahí está el parásito. Bueno, no es el parásito, en realidad es un esquema del parásito. ¿Ok? Nosotros entonces, actualmente, tenemos todas estas especies que pueden encontrarse parasitando al ser humano. Estamos muy familiarizados con Vivax, estamos muy familiarizados con Falciparum. De repente hemos escuchado por ahí malaria o Vale, no Lesi tal vez, pero Brasil está reportando 2 nuevas especies, ¿ok? Que son el Simium, que ya ha habido un intercambio entre monito, porque se sobreentiende, ¿no? Simium. Ha brincado del monito al ser humano. ¿Cómo? Ya bueno, el Anopheles le gustará chupar sangre de todo el mundo, ¿no? ¿Y qué más tenemos después? El Plasmodium brasiliense. ¿Ok? Entonces, ya no nos quedamos solamente con Vivax y Falciparum, que eran los reyes de siempre, ¿verdad? Y Vivax aquí en nuestro continente es el principal y Falciparum en África también será el principal, ¿ok? Pero a nivel de todo el mundo, el que nos causa cerca del 70-80% de casos, ¿quién es? ¿Quién creen que es? ¿Vivax o Falciparum? Falciparum. Falciparum es el que causa el problema. Quitando el Falciparum, América queda la gobernante, la reina, con Vivax. ¿Ok? Y el vector. El vector por excelencia es el Anopheles. La distribución del Anopheles varía dependiendo de la zona del país en donde nos encontremos. ¿Ok? El principal vector en nuestro país, llámese de costa de Tacna, Tumbes, es el Anopheles pseudopunctipenis. Pero cuando vamos a nuestro escenario, Loreto, el pseudopunctipenis queda en tercer lugar y agarra sitio el Anopheles benarroqui. O sea, en función a lo que es selva, el Anopheles benarroqui está punteando ahí. Y cuando nosotros vamos a frontera con Ecuador,
Colombia, Brasil, podemos encontrar recién el Pseudopunctipenis. Y en intermedio, en todo el país, está el Anopheles darlingi. ¿Sí? Ok. También tiene su clasificación. Si a alguno le interesa esto, ¿no? Para que lo repase y lo pregunte. Este es un esquema, ¿no?, del vector. Aproximadamente nosotros tenemos que saber que el ciclo de vida aproximadamente es 2 meses. 1 mes desde que es larva hasta que es adulto y otro mes más cuando ya es adulto. ¿Ya? Y acá solo las hembras hematófagas, que son los dípteros holometábolos, ¿no?, solo las hembritas, tienen un aparato especializado para poder alimentarse del hospeder, porque necesitan cierto componente de nuestra sangre, de la hemoglobina en particular, para poder ayudar a desarrollar esos huevitos. ¿Ya? Ya habrán visto un poquito de esto también en dengue, ¿no? Así que el concepto básicamente es similar en función al vector. ¿Sí? Hay ciertas características que nos ayudan a diferenciarlos en función a la larva, básicamente la posición, la ausencia de sifón respiratorio en Anopheles, la presencia de sifón respiratorio en Aedes. Inclusive, ¿no?, hay biólogos muy observadores y miren cómo es la posición cuando está en reposo a punto de alimentarse. O sea, tiene todas sus características. Bien, entonces, esto de acá hemos visto como un preámbulo básico. Recuerden que si tienen alguna consulta en esta parte, apunten para que no se las pase. ¿Ok? Listo. Entonces nosotros vamos a entrar a esto que es muy importante, porque si yo comprendo esto en prioridad, yo voy a entonces definir cuál es mi tratamiento, voy a entender un poco la fisiopatología y voy a saber cuál es el objetivo del tratamiento o del manejo integral del paciente con malaria. ¿Ya? Entonces miren ustedes, acá tengo un ciclo esporogónico porque su finalidad, o sexual también se le llama, porque su finalidad es formar esporozoitos y esos esporozoitos son el estadio infectante para el ser humano. ¿Ok? Entonces ustedes le van a preguntar, ¿cuál es el estadio infectante para el ser humano? Y ustedes van a responder, esporozoitos. ¿Sí? Entonces, y este esporozoito, recuerden que es el producto de todo el ciclo que ocurre dentro del Anopheles. ¿Ya? Entonces, no vamos a tocar mucho esto porque por ahora no, repasemos lo principal, no se olviden. Y entonces acá tenemos el esporozoito que ingresa al ser humano y básicamente es hepatotrófico. ¿Ok? Lo que hace es, en un promedio más o menos de media hora, yo debo tener un clearance de esporozoitos. Desde que ingresa en media hora, esos ya deben estar ingresando al hígado. Y en el hígado estos esporozoitos van a hacer el ciclo hepático o exoeritrocítico, como ustedes quieran llamar. Y su funcionalidad o su función en esta etapa es la formación de esquizonte hepático, básicamente para todas las especies. Pero hay 2, como Vivax y Oval, por ejemplo, que cuando se elimina el merozoito ya para la sangre, un grupo de esos merozoitos que se van a eliminar queda nuevamente en el hígado, ¿ok? Y forma el famoso hipnozoito. El hipnozoito, que su nombre se sobreentiende, ¿no? Hipnozoito que queda durmiendo dentro del hígado hasta que pase algo, fundamentalmente un desequilibrio inmunológico. ¿Para qué? Para que pueda otra vez activarse. Es por ese motivo que a una persona, a pesar de no estar en zona endémica, puede tener recaídas por Plasmodium vivax. ¿Cuánto tiempo después de que sea curado de un primer episodio de Plasmodium puede tener una recaída un paciente? Las investigaciones nos indican que hasta 4 años. ¿Ok? Hay pacientes que, por ejemplo, han vivido en Iquitos un tiempo, han regresado a Lima, y después de 1 año han vuelto a hacer, pero no se han expuesto al vector. ¿Ok? ¿Cuál es la explicación entonces? Probablemente había una dosis insuficiente del medicamento y no ha sido capaz de eliminar los hipnozoides que han quedado en el hígado. Entonces desde ya yo voy sabiendo que uno de los objetivos o los pilares del tratamiento, ¿cuál es? Eliminar los hipnozoitos en P. vivax. Y ese es uno de los problemas que actualmente tenemos cuando hablamos del tratamiento de malaria, que comentaremos más adelante. Perdón. Entonces, estos merozoitos se van a liberar a la sangre y comienza el ciclo eritrocítico, pues. Y en este ciclo eritrocítico yo voy a tener que, en vez de esquizontes hepáticos, va a haber esquizontes sanguíneos. Pero antes de eso hay trofozoitos y después de eso hay gametocitos. ¿Estamos? Entonces hay todo un ciclo, el trofozoito forma esquizonte, el esquizonte forma trofozoito y clásicamente esto se producía cada 48, 72 horas. Ustedes deben de haber escuchado alguna vez la terciana benigna, la terciana maligna, la cuartana, que son términos que actualmente ya no están muy familiarizados con nosotros. ¿Por qué? Porque el comportamiento clínico ya no es cada 2, 3 días. El paciente con malaria puede hacerte fiebre todos los días. Ya no es que fiebre hoy día, el acceso palúdico, ¿no? Y después descansaba 2 días y otra vez la fiebre y después otro. Ya no se ve eso.
¿Ok? ¿Por qué? Porque los anófeles en la mañana te puede picar uno, y en la noche te puede picar otro, y en la tarde de repente te pica otro. Entonces vamos teniendo varios ciclos y como que los ciclos se superponen. Y por eso la fiebre viene siendo ya continua en ese paciente. ¿Ok? Muy bien. Entonces hay un grupo de estos trofozoitos que, como les comento, se convierten en gametocitos. Bien. Y estos gametocitos es el estadio, bueno, todo esto que ustedes observan acá son los famosos estadios diagnósticos. Son los que vamos a tener en la gota gruesa y en el frotis. ¿Ok? Entonces yo voy a identificar trofozoitos, esquizontes, gametocitos. Obviamente, dependiendo de la especie, tiene sus características primordiales. Por ejemplo, es muy difícil que yo observe esquizontes cuando la malaria es ocasionada por Plasmodium falciparum. Es muy difícil. Y esa pregunta nos vamos a responder probablemente en las siguientes diapositivas. ¿Ok? Pero en vivax es muy común obtener los esquizontes. Si yo tengo un gametocito con una forma de bananita, así todo bonito, media luna, ¿qué es eso? Falciparum. Si yo tengo un esquizonte que es medio ovalito, redondito, es vivax. ¿Ok? Eso es trabajo de laboratorista, pero nosotros tal vez no lo vamos a tocar acá, porque es todo un tema esto de la microscopía, ¿ok? Pero son datos básicos que al menos deberemos conocer. Incluso el microscopista, que es bien entrenado, te identifica los gránulos de Maurer, los gránulos de Schüffner y todas esas características asociadas a cada uno de estos parásitos. ¿Ok? Y entonces, el estadio infectante para el mosquito, en este caso la mosquita hembra, vienen siendo los gametocitos. ¿Ok? Porque esos gametocitos van a continuar el ciclo sexual o esporogónico, y esto es el ciclo asexual o esquizogónico, porque su función es formar esquizontes que se dividen en dos: exoeritrocítico o hepático y eritrocítico. ¿Sí? ¿Se comprendió esta parte? Muy bien, espero que sí. Ok, y esto es lo que yo les decía. Falciparum es el parásito que más se ha estudiado. De todas las especies de Plasmodium es el que más he estudiado. Y lo que les voy a presentar a continuación es la fisiopatología que tiene que ver netamente con Plasmodium falciparum. Nosotros debemos comprender básicamente que hay un efecto fundamental del Plasmodium, ¿ok? Falciparum. Y lo que hace Falciparum básicamente es esto. Contribuye a la formación de NOBs en la superficie del eritrocito. ¿Qué son estos NOBs? Son proteínas que se acumulan ahí simplemente y que funcionan como bracitos alrededor del eritrocito. ¿Ok? Ya les comenté entonces en su momento que los trofozoitos de Falciparum no son muy fáciles de encontrar. ¿Por qué? Porque estas estructuras, como ustedes pueden visualizar aquí, contribuyen a que haya una adherencia del glóbulo rojo al endotelio o del glóbulo rojo enfermo a otro glóbulo rojo enfermo o a otro glóbulo rojo sano. Este es el fenómeno de citoadherencia que se describe frecuentemente en la literatura. Entonces, cuando yo tengo uno que está alterado y se pega a otro, y se pega a otro, y se pega a otro, eso se llama fenómeno de roseta, formación de rosetas. Hacen como una especie de rosita. ¿Ya? Y esta formación de rosetas, asociada a la citoadherencia, obstruye un vaso sanguíneo. Peor si es de pequeño calibre. ¿Ok? Y si obstruyo un vaso sanguíneo que es de pequeño calibre, ¿qué ocurre? Isquemia. Y si hay isquemia, yo tengo todos los efectos que ustedes ven acá. Anemia, acidosis metabólica. ¿Verdad? Bueno, la anemia también es ocasionada por lo clásico que es la hemólisis. Pues, ¿no? Si hago hemólisis, pues no tengo dónde concentrar esa hemoglobina y por lo tanto voy perdiendo. Pero miren ustedes, básicamente este fenómeno de obstrucción microvascular en cualquier órgano de la economía genera las complicaciones de malaria falciparum. Es por eso que antiguamente se consideraba malaria falciparum como malaria grave, por este fenómeno. ¿Ok? Pero en nuestro país falciparum solamente representa ¿cuánto? 10 a 15% de los casos, ¿verdad? No tengo más. En cambio, lo que más tengo que es vivax. Y alguna vez ustedes se han tenido que enfrentarse con malaria vivax con criterios de gravedad, ¿sí o no? Han debido enfrentarse. Porque falciparum no lo vemos frecuentemente. El contraste es que vivax no ocasiona todo este cuadro de obstrucción que genera falciparum. Vivax lo que genera es una destrucción, una alteración de la membrana del hematíe por efectos inmunológicos. Ustedes se habrán escuchado en dengue que el virus del dengue propicia la atracción de respuesta inmunológica TH1 y luego TH2, ¿verdad? Y que el TH2 contribuye a la formación de anticuerpos. Todo ese mismo mecanismo
Todo ese mecanismo que ustedes han visto se puede replicar, porque no hay estudios que evidencien esto, ojo, se puede replicar, es teorizable por lo que ocurre con malaria vivax en formas graves. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la explicación para que yo tenga una forma grave de malaria falciparum? Lo que está ahí, la formación de esas estructuras, de estos NOVs. ¿Ok? ¿Y cuál es la explicación para la ocurrencia de malaria por P. vivax? Grave. Simplemente la intensidad con la que tu organismo responde inmunológicamente a la presencia del parásito. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en base a todo ese conjunto de elementos fisiopatológicos, estos son los signos y síntomas más frecuentemente observados en las series, por decir así. He tomado este ejemplo para que ustedes vean que no existe diferencia estadísticamente significativa en función a las dos especies. Y si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que dengue, parecido. Y si ustedes revisan otros patógenos que causan síndrome febril agudo tropical, van a ver aproximadamente lo mismo. Es por eso que nosotros tomamos en cuenta como síndrome febril agudo inespecífico. Por lo tanto, si ustedes tienen a un paciente con síndrome febril agudo inespecífico, fiebre de hasta 7 días de duración, aunque malaria también abarca otros síndromes más de duración de fiebre más prolongada, deberían tomar una gota gruesa. ¿Cuántas gotas gruesas necesito para decir este paciente podría no ser malaria? Porque hay casos en donde hemos obtenido nosotros pacientes positivos a malaria, su gota gruesa número 15. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Debido a las bajas cargas parasitarias que tenemos al inicio, que van aumentando en el transcurso de los días. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas gotas gruesas como mínimo? Por lo menos debería tener 3. Por lo menos, para yo estar ya algo tranquilo y decir, este síndrome indiferenciado febril puede que no sea malaria. Listo. Y acá hay 3 conceptos que nosotros debemos conocer: recidiva, recaída y reinfección. Y vamos a empezar por el más fácil, el que ya hemos entendido al inicio, que es recaída. ¿Por qué se producen las recaídas? Por hipnozoitos. ¿Dónde fundamentalmente o con qué especie? Con vivas, excelente. ¿Ok? Luego tenemos la recidiva. La recidiva usualmente depende de la normativa del país. ¿Ok? En nuestro caso, nuestro ministerio nos da una normativa que si ese paciente dentro de los 28 30 días de tratamiento vuelve con los síntomas de lo que estaba su gota gruesa negativa, otra vez hace gota gruesa positiva, se considera como una recidiva. ¿Ok? Y una reinfección, si no, es un caso nuevo. ¿Ok? Pero lamentablemente, imagínate que tienes tu paciente, ¿no? Del caso que les puse hace unos minutos. Imagínate que tienes ese paciente que estaba en Iquitos o en Loreto, ha vuelto a Lima y después de un año vuelve a Iquitos otra vez y le vuelve a dar malaria. ¿Será una recaída o será una reinfección? La única forma de saber eso es agarrar ese parásito y someterle a una primera vez a una muestra, ¿no? A un muestreo de PCR para saber cuál es su genómica y ver si es el mismo tipo que el parásito que está ahora. Pero es bien difícil. Es bien difícil. Y para efectos de tratamiento, nosotros le consideramos como una recaída. ¿Por qué? Se discutirá más adelante eso. Miren, así funciona entonces la evolución en función a la temperatura, porque lo que más llama la atención en pacientes infectados con plasmodios es la fiebre con los escalofríos. Esto se llama el famoso acceso palúdico. ¿Listo? ¿Cuál es entonces la tipología del acceso palúdico? Normalmente cuando hay la lisis de los glóbulos rojos, se liberan varias citocinas, varias sustancias al torrente sanguíneo que estimulan la producción de citocinas y al final esto lleva a la producción de interleucina 6. La cuestión es que mientras esto se va produciendo, yo voy voy produciendo citocinas que estimulan al hipotálamo para elevar la temperatura. Entonces, eso ocurre acá en esta etapa, miren. Y en esta etapa, para yo producir calor, ¿qué hace mi cuerpo? ¿Cómo produce calor? Termogénesis, ¿cómo? Sacudiéndose, ¿sí o no? Entonces tengo una primera fase de escalofríos, ¿ok? Y los escalofríos ceden cuando ya cuando ya se establece la temperatura como tal. Y luego nosotros tenemos una disminución de la temperatura. ¿Por qué? Porque mi cuerpo dice, oh, está elevando mi temperatura. Todo mi sistema se puede desequilibrar. Tengo que enfriarme. ¿Qué ocurre? Sudo, pues. ¿Sí o no? Entonces voy a perder calor que he generado en todo esto a través de la diaforesis.
Esto de acá de escalofríos, fiebre y sudoración es el clásico acceso palúdico, la típica presentación de los pacientes que están infectados por plasmodio. ¿Ya? Bien. Quedamos entonces que, indiferenciado, así el paciente solamente tenga fiebre, no haga escalofríos, no haga sudoración, igualito, nosotros debemos pensar en plasmodio como diagnóstico diferencial. Y entonces, al evaluar a nuestro paciente, nosotros debemos de considerar esos criterios, que son los criterios de gravedad. ¿Ya? ¿Cuántos criterios de gravedad necesito para decir que mi paciente es una malaria por P. vivax o por P. falciparum con criterios de gravedad? ¿Cuántos? ¿Alguna idea tienen ustedes? ¿Cuántos criterios de alarma necesito para decir que mi dengue está con criterios de alarma? ¿Cuántos? Uno, igualito acá. Suficiente con uno, cualquiera de estos, ¿ok? Entonces yo voy a considerar a ese paciente que es malaria por P. vivax o por P. falciparum con criterios de gravedad. ¿Ok? Algunos ponen malaria complicada y eso no existe. Por definición, por teoría, es malaria con criterios de gravedad. ¿Ya? Aquí están todos los criterios de gravedad que ustedes después lo pueden repasar. ¿Listo? Todos estos criterios de gravedad deberían tener ustedes en consideración. Voy a hacer unos remarques importantes en parte pediátrica, por ejemplo. Es muy frecuente, si es malaria con criterios de gravedad, las convulsiones. En niños, las convulsiones, así como la parte de compromiso de conciencia, es más frecuente que en adultos. ¿Ya? En adultos nosotros vemos fundamentalmente la hemoglobinuria malárica, vemos las anemias severas, tal vez el compromiso de conciencia puede ser por igual en ambos, pero primordialmente neurológico es más frecuente en niños. ¿Ya? Entonces, esto nos lleva a otro diagnóstico, ¿no? Si ustedes tienen un síndrome de compromiso del nivel del sensorio asociado a fiebre, que es agudo o subaguda, deberían pensar en eso también, entre otras cosas. Neuroleptospirosis, si ustedes estamos en esa zona, la parte andina, neurobrucelosis, en fin. ¿Ok? Y el diagnóstico es básico. El diagnóstico es por gota gruesa. Tiene una sensibilidad de más o menos, depende, es muy subjetivo, depende del operador, depende de cuánto sepa leer una gota gruesa, un frotis, el personal del laboratorio o el personal que lo está haciendo. ¿Ya? Entonces, el gol estándar para diagnosticar malaria ha sido y sigue siendo gota gruesa. En la época en la que estamos nosotros viviendo, podemos tener otros exámenes, como por ejemplo, antígenos o PCR en tiempo real, que ha superado a la PCR anidada ya por mucho ya. ¿Okay? Pero el PCR fundamentalmente es caro, se aplica más en estadios de investigaciones, el NAMRO lo hace en Iquitos, por ejemplo. La semana pasada, ¿no? Me llama la encargada de la estrategia del Hospital Militar Santa Rosa, que está pegada a nosotros, y me dice: doctor, tengo un paciente que está con gota gruesa negativo, pero su PCR le salió positivo para malaria. Eso no es malaria. Gota gruesa negativa y PCR positivo para malaria. Eso no es malaria. Y te estaba con fiebre, esas cositas, ¿no? Y la respuesta es fácil. Sí es. Lo que pasa es que la PCR tiene mucha mayor sensibilidad, te detecta hasta 10 parásitos por microlitro. En cambio, la gota gruesa es de 100 para arriba. Quiere decir que si tengo menos de 100 parásitos por microlitro, así sea muy experto el que está leyendo, a menos que sea muy dedicado, ¿no? No lo detecta muchas veces. Y eso a veces es lo que nosotros llamamos la malaria asintomática. Es por eso que en condiciones de escenarios como el nuestro, si nosotros detectamos un caso de malaria, tenemos que barrer por lo menos con un grupo poblacional, porque esos pacientes están viviendo a veces con el parásito en su cuerpo, pero no les genera síntomas. Por eso nosotros siempre estamos insistiendo, no toda gestante, al menos en nuestro escenario, debería tener gota gruesa, porque a veces hay malarias asintomáticas. Y las malarias asintomáticas tienen reacción con la placenta y puede generar cualquier reacción con el bebito, ¿no? Esos escenarios también existen. Lo que les comentaba al inicio, hay pacientes que en su gota gruesa 13, 14, 15 recién salen positivos, porque iniciaron el cuadro con parasitemias muy bajas que no fueron detectados, y conforme pasaron los días, se incrementa la parasitemia porque se va reproduciendo mediante su ciclo y recién se hace detectable a ojo del microscopista. Y acá tenemos otro concepto que aprender, que es, por ejemplo, las pruebas rápidas, ¿sí?
que en entornos a veces donde no podemos contar con personal especializado o donde no tenemos los microscopios, la gota gruesa, donde no es fácil llegar a esos reactivos, podemos nosotros tener esas pruebas rápidas. Así como una prueba rápida de embarazo, una prueba rápida de sífilis, de VIH, igualito. Igualito. El cassette nos marca Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. Y en ese contexto, solo en ese contexto nosotros podemos tratar a nuestro paciente con síndrome febril si es que esto sale positivo. Porque de las 3 pruebas es la que tiene la menor sensibilidad. ¿Ok? Pero si estamos en un ambiente donde tengo gota gruesa y a la vez puedo tener pruebas rápidas, bacán, la prueba rápida puede detectar, pero la gota gruesa puede que no. ¿Qué es lo que prima ahí? El criterio clínico. Siempre va a primar el criterio clínico. Pero yo sí me opongo fehacientemente a cuando ese criterio clínico me lleva al extremo. Imagínate que no tengo un diagnóstico de fiebre, ¿no? Ya van 2 semanas y por si acaso le pongo artesunato. Eso tampoco es dable. Los antimicrobianos no se usan por si acaso. ¿No? Los antimicrobianos tienen que restringir su uso a una patología determinada, a menos que sea profilaxis pues, de algún tipo. ¿Ok? Y aquí les presento a todos los medicamentos que en la actualidad podemos usar para tratamiento de malaria. Y no se nota muy bien, pero he marcado con negrita lo que actualmente utilizamos, ¿no? El artesunato, la cloroquina, la lumefantrina, la mefloquina, la primaquina y la tafenoquina. Y acá le puse con negrita también a la clindamicina. ¿Sí? Cuando usualmente nosotros podemos tratar malaria grave, por ejemplo, nuestra combinación clásica y recomendación en nuestra norma técnica es asociar artesunato con clindamicina para malarias con criterios de gravedad, ¿verdad? Pero se dan cuenta que la clindamicina no es un antimalárico. La clindamicina es un antibiótico cuyo mecanismo de acción básicamente es inhibir, en términos generales, inhibir la formación de proteínas. ¿Ok? Y precisamente son estas proteínas que van a contribuir a la formación de esos NOBs que hemos visto en falciparum. Quien les habla particularmente cuando tengo un caso de malaria con criterios de gravedad por P. vivax, no asocio artesunato con clinda, solo artesunato, excelente. Porque el P. vivax no tiene causa, razón, motivos de circunstancia para usar esta clindamicina. Y es más, la clindamicina también puede servir como coadyuvante. ¿Por qué? Porque recuerden que estos parásitos son protozoarios apicomplexos. ¿Qué significa eso? Que tienen arriba un complejo apical que es como un taladrito, ¿no? Que les permite perforar la célula, ¿ok? Y para perforar la célula tiene que tener unas bases, pues, ¿no? Esas bases también son bracitos proteicos. Así que clindamicina simplemente es un coadyuvante, ¿ok? No es un antimalárico como tal. Si ustedes no contarían disponible clindamicina con artesunato, es suficiente y va muy bien. Va muy bien, ¿ok? Y aquí está un esquema también del ciclo de vida en donde nosotros deberíamos intervenir con todo este grupo de medicamentos que les he mostrado. Nosotros, por ejemplo, debemos intervenir aquí fundamentalmente, ¿ok? Cortando este ciclo sanguíneo. Segundo, cortando la cadena de transmisión, o sea, para que el mosquito no lleve los gametocitos, ¿ok? Tercero, nosotros deberíamos cortar también el sitio de... Bueno, eso no porque... perdón, esto es cura radical, esto es hígado, ¿ok? Entonces, debemos actuar nosotros en hígado, en sangre, en gametocito. Ahí es nuestro sitio de acción. Y todos los medicamentos que yo les presenté tienen un grupo en donde actuar, tienen un sitio en donde actuar. Cloroquina, por ejemplo, en formas sanguíneas, también en formas hepáticas, contribuye en algo a la eliminación de gametocitos, pero para eso está primaquina. Primaquina nos ayuda a contribuir a eliminar las formas hepáticas y a los sinusoídos fundamentalmente. ¿Ok? Cuando hablamos de falciparum, nosotros vamos a asociar derivados de artemisinina, como por ejemplo artesunato o artemeter, lumefantrina. ¿Ya? Y también le añadimos su primaquina ahí para cortar la cadena de transmisión con los gametocitos. Es por eso que cuando nosotros analizamos todo esto, lo van a leer ustedes después, nuestros esquemas, según la normativa del año 2015, son estas. ¿Qué asociamos entonces para Plasmodium vivax? Cloroquina, primaquina. Y yo ya sé por qué. Porque debo eliminar formas hepáticas, formas sanguíneas, sinusoídos. Y los 2 medicamentos que yo uso son para evitar resistencia y para eliminar todas estas formas. ¿Ok?
¿Cuál es la dosis de cloroquina? Básicamente es una dosis acumulada de 25 miligramos por kilo, separado en 10-10-5. Otros países dan 10-7-5-7-5. Depende cómo esto se accede. Depende de la normativa que adapte cada país en realidad. ¿Ok? Y la primaquina, 0,5-0,5-0,5 en 7 días. Van a revisar que en otros países dan 0,25 por 14 días. Pero ¿cuál es el problema de dar mucho tiempo una terapia antimalárica? La falta de adherencia. Los antimaláricos son tan, pero tan excelentes que a los 2-3 días ya no sientes nada. Ya no sientes ni fiebre, estás feliz. Y dime, ¿un paciente que se siente bien va a tomar tratamiento? No. Por 14 días, pues, ¿no? Peor por 14 días. Entonces, el esquema que nosotros hemos adoptado es este esquema. Y lo hemos adoptado hace años. Y en la actualización actual de la OMS de noviembre, en el nuevo la guía malaria de la OMS, recién está recomendando esos esquemas para tratamiento de malaria. ¿Ok? La OMS todavía recomendaba 14 días. Pero con eso hay un problema, que lo voy a discutir después. Y miren, acá tenemos entonces el caso de las malarias sin criterios de gravedad, también por Plasmodium falciparum. Lo que nos recomienda nuestra guía nacional es la combinación de artesunato con mefloquina a estas dosis que se encuentran indicadas. Y el primer día, recuerden ustedes que voy a dar primaquina. Pero falciparum no forma hipnozoitos. Entonces, ¿para qué primaquina? Para cortar la cadena. Por eso se da en el primer día. Para eliminar esos gametocitos que se encuentran presentes y cortar la cadena de transmisión. ¿Listo? Se han dado cuenta que acá la dosis es altita, no era 0,5, acá es 0,75. ¿Ya? ¿Listo? Normas técnicas antiguas decían que podemos dar en el tercer día, pero ahora se sobreentiende esto, pues, porque quiero cortar esa cadena de transmisión. Y esto es con las dosis fijas combinadas, actualmente es lo que manejamos, artesunato más mefloquina y aparte primaquina. Ahí están sus esquemas. ¿Ok? Listo. Es lo mismo que el anterior, solamente que en dosis fijas, mezcladitos los dos. Aquí tenemos separado artesunato mefloquina y aquí tenemos junto artesunato mefloquina. ¿Ya? Las formas con criterios de gravedad o las formas graves de malaria se hacen con el artesunato a 2,4 miligramos por kilo de peso. No importa cuánto pese mi paciente, no son 2 ampollas mi límite. ¿Ok? Si mi paciente necesita 4 ampollas, 4 le damos. Por ejemplo, paciente que pesa 80 kilos por 2,4 ya mínimo sale 160. Y la ampolla viene de 60. Así que hago mis cálculos y creo que son como 3 y un poquito más, ¿no? Entonces, eso es lo que le vamos a dar a nuestro paciente, esa cantidad de artesunato, no 2 ampollas. No porque quiero racionalizar, no por eso. Pero lo que sí puedo cuidar es hacer un mal uso en los días del artesunato. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si yo uso artesunato hoy día y mañana mi paciente está bien, ya no vomita, está estable, tranquilo, ¿cuál sería el siguiente paso? Porque, mire, ustedes dicen ahí, 7 días debe estar por ahí cuando ustedes leen la norma técnica. Artesunato endovenoso, 7 días. No le voy a tener 7 días a un paciente hospitalizado, pues, si está saltando de un solo pie ya. ¿Por qué? Porque primera, segunda dosis de artesunato, ese paciente feliz. ¿Qué voy a hacer entonces? Fácil, rotar al esquema que le corresponde. Cloroquina, primaquina o artesunato, mefloquina, primaquina. ¿Ok? Mi objetivo en los casos de malaria con criterios de gravedad es que el paciente, si es que no tolera vía oral, que el paciente recupere la vía oral. Si el paciente recupera la vía oral, paso al esquema que le corresponde vía oral. Y es una forma de efectivizar ese artesunato que lo tenemos muy escaso actualmente. ¿Ya? Y esto les quería comentar. Miren, la norma técnica nuestra ya no se adapta a ciertos estándares clínicos actuales. Es por eso que en el año 2023 nos hemos reunido en el Colegio Médico de Loreto, de Iquitos, a plantear la formación de una nueva norma técnica. Luego en el 24 revisaron acá, pero hasta ahora no sale la norma. Hasta ahora no sale la norma. Entonces, ¿qué de novedoso van a tener nuestros tratamientos? ¿Se acuerdan ustedes que les comenté que en la parte de cloroquina primaquina hay un error? ¿Y cuál es el error? El error es que primaquina es un medicamento que tiene buena distribución a todos los tejidos. Por lo tanto, si yo le doy a un paciente, a mí puedes darme 2 pastillitas, ¿no? Chiquito, flaquito. Pero si tenemos un paciente, ¿no? Esas 2 pastillas de primaquina no se van a distribuir bien.
Entonces yo debo darle lo que le corresponde a ese paciente. Eso se llama dosis altas de primaquina o en otros términos la famosa cura radical. ¿Ok? Es decir, si mi paciente pesa 70 kilos, si mi primaquina es 0.5, yo le voy a dar 35 miligramos. Y la pastillita viene de 15. Por tanto, le corresponde 2,5. Según nuestra futura norma técnica, puede ser 2,5 o 3. ¿Ok? Ya no le va a tocar el famoso 2, 2, 2, 2 por 7 días. ¿Cuánto le tocaría? Tal vez 3, 3, 3, 3, 3. ¿Para qué? Para asegurar que las concentraciones de primaquina sean bien distribuidas, incluso a nivel hepático, para eliminar los hipnozoitos y evitar las recaídas. Eso es el futuro de nuestro esquema con cloroquina primaquina. ¿Y por qué cloroquina no le aumentamos? Porque cloroquina tiene una distribución no tan exagerada como la primaquina, por decir así. Lo mismo pasa con artesunato endovenoso. Las personas menos de 20 kilos deberían tener no 2.4, sino 3 miligramos por kilo. Y en algunos países ya están usando artemeter en reemplazo de artesunato, parenteral, para el tratamiento de malarias con criterios de gravedad. ¿Ok? Bueno, y sobre esto hay un montón que tratar, pero como primer nivel tienen que comprender eso básicamente. Aún sin guía que nos avale, en el hospital al menos nosotros estamos haciendo eso. Ya no damos 2,2,2 de primaquina, sino damos lo que le corresponde por kilo de peso. ¿Ok? El otro día nos reunimos en la Jereza y tienen razón. Nos decían, ¿dónde está eso? ¿Ok? ¿Dónde está escrito? Si pasa algo, ¿dónde está? Así que estamos trabajando en una normativa interna. Pues, doctor, al menos regional. tiene 3 minutos. Listo. Me han robado mi tiempo. Ok, entonces, miren ustedes, así va a venir la nueva norma técnica, bien bonita, ¿no? Miren, cuántas pastillitas y todo eso. Adaptándose a la norma técnica brasileña, que tiene semejante estructura. Y en fin, hay casos, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo, con una gestante? ¿Qué hacemos con niños menos de un mes, menos de 6 meses, menos de 10 kilos? ¿No? Que ya son, por eso les digo, ¿no? Al igual que dengue, malaria también es un boom. ¿Ya? Pero creo que con esto les he dado al menos lo básico, ¿no? Bueno, acá hay un resumen de lo que estamos hablando, para que puedan comprender un poquito más esto de malaria. Al fin y al cabo son generalidades. ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? El micrófono, por favor, para las preguntas. Bueno, queremos agradecer al doctor Jorge Torres y un aplauso, por favor. Sí, ¿alguna pregunta? Allá. Ahí le van a facilitar el micrófono. Sí, agradezco su brillante exposición, doctor. La duda quedó ahí en el tapete. Sabemos pues que la primaquina es teratogénica, ¿no? ¿Y qué hacer con ese grupo de pacientes gestantes que requieren primaquina? Y la segunda pregunta, doctor, interesante, estaba leyendo la experiencia en Brasil con control biológico del vector. Hay una bacteria Wolbachia, ¿no? ¿Es aplicable esto en nuestro país? ¿Por qué no se aplica como política de Estado? Gracias. Ya, respondiendo a la primera pregunta, lo que es el tratamiento de gestantes, ¿no? Hay un esquema en gestantes, que normalmente si es Vivax, yo voy a dar cloroquina a las dosis que hemos visto, 10, 10, 5 por 3 días, y luego le voy a ir manteniendo con cloroquina semanal, ¿no? Nuestra norma técnica actual nos dice que ni bien sale el bebito, hace el parto, yo le puedo dar una semana de primaquina. Pero eso va a cambiar, ¿ok? En la normativa brasileña, por ejemplo, ellos están dando cloroquina inclusive un mes posparto, inclusive. ¿Ok? En otras normativas, como la venezolana, están dando, por ejemplo, primaquina 6 meses recién posparto. O sea, le van a mantener con cloroquina hasta 6 meses después del nacimiento del bebé. ¿Por qué? Porque se secreta en la leche materna y el bebito pues, no tiene la maquinaria enzimática todavía necesaria. En conclusión, en gestantes, según nuestra norma técnica actual, cloroquina 3 días, luego semanal a dosis de 5 miligramos. Sugiero yo tomar la idea brasileña al mes. Un mes posparto, recién le podemos dar primaquina. ¿Ok? ¿Sí? Y respecto a la segunda pregunta, eso va al ámbito ya más político, pues, ¿no? Las grandes decisiones que hacen arriba a nivel del ministerio. ¿Es aplicable? Probablemente sí, pero habría que verificar qué tanto se puede adaptar esta Wolbachia a las diferentes especies que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, Brasil no comparte las mismas especies que nosotros. A pesar de que sea el mismo Anopheles, hay varias especies, ¿ok? Y entonces hay que ver a quiénes se adapta mejor.
para poder diseminar esto y que se corte la cadena de transmisión, pero no hay que tener visión desde arriba, pues. Es aplicable probablemente, pero arriba toman las decisiones, pues, ¿no? Pero sería genial hacerlo, ¿no? Cuando me preguntan, comentario aparte, cuando a mí me preguntan, ¿se va a erradicar el dengue y la malaria? La malaria probablemente lo lleguemos a controlar, el dengue nunca, ¿ok? Ya habrán conversado sus eventos y por otra cosita, pues nos quedamos sin trabajo los infectólogos. ¿Okay? Muchas gracias. Quería hacerle una pregunta al doctor. Precisamente si hablamos de prevención y en la preocupación de prevenir mortalidad, hemos trabajado bastante en los estudios preliminares de vacunas con Orally Branch en Alabama, Birmingham, con Diego Joe Binet de la Universidad de San Diego, California, por el factor invasivo al glóbulo rojo del MSP3, ¿no? Y hay estudios preliminares. Si hablamos de prevención, ¿qué hay hasta la fecha referente a la vacuna para malaria? Respecto a prevención, tenemos dos, ¿no? Las inmunizaciones y las pastillitas. Pues pastillitas sí sabemos manejar, al menos lo que conocemos la profilaxis. Usualmente usamos Doxy, que tiene sus efectos. Podemos usar, si ustedes conocen a alguien que va a ir a la selva, puede usar su manga larguita, su anti-insectos, ¿no? Esa cosa de ahí. Repelentes, ¿no? Anti-insectos. ¿Ok? Entonces y con respecto a vacuna, la vacuna que se ha diseñado actualmente está aprobada solamente para el tratamiento o para la prevención de Plasmodium falciparum. ¿Ok? Es una vacuna que se ha diseñado en base a la proteína circunesporozoítica al parásito, ¿ya? Es una proteína que, como les comento, pertenece a ese aparato apicomplejo. ¿Ok? Y se puede aplicar hasta los 5 meses en adelante y en los países africanos forma parte de su calendario, ¿ya? Pero se ha visto que a los 5 años disminuye la eficacia, el nivel de protección, ¿ok? Cuando yo me inoculo la vacuna, bueno, en esos niños, 70% es lo máximo de protección que se ha alcanzado y a los 5 años llega a un 3-5%. O sea, en el tiempo sí disminuye. Entonces, si a mí me dicen, ¿es una vacuna aplicable a todo el globo? Yo diría, no, todavía no. La idea es hacer una vacuna que me comprometa a todos los estadios del parásito del ciclo, pero eso solamente va a los esporozoides. Imagínense, si voy a los esporozoides y mi defensa baja, los demás ciclos todavía están nadando ahí en fiesta, no hay quien los elimine y siguen haciendo el ciclo. Pero se ha visto que las formas graves de malaria disminuyen en esto. Y como hemos comentado hace un momento, los niños tienen más afección cerebral, por eso que se aplica en esa población, fundamentalmente en países de alta carga como la parte del África subsahariana. Así que políticas para aplicar vacunas en nuestro territorio todavía no hay. ¿Ok? Listo. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Hablaba de la recaída, recidiva y reinfección. Recaída entonces es la parte por los inoxoitos. Así es. La recidiva de 28 a 31 días se vuelve con los síntomas, una vez pasado. Pero reinfección... Reinfección es... En realidad no, la verdad, porque nosotros... También es muy controvertido, así como hay inmunidad, entre comillas, de rebaño, ¿no? Por ejemplo, en Loreto, porque ya no tenemos muchas formas graves como en otras zonas del Perú de dengue. No hay personas, o se cree también que la malaria da una cierta inmunidad, pero no es una inmunidad que dura de por vida. Así que si nos vamos a tener una reinfección, yo puedo tener ahorita malaria y reinfectarme al mes. De otro parásito, de otra cepa de parásito. He tenido pacientes que vienen ya 20 veces por el mismo cuadro. Más aún que los que viven en las riberas, ¿no? Vienen y al mes otra vez, hola doctora, estoy acá. Y al mes otra vez, hola doctora, estoy acá. Y al mes otra vez, hola. Entonces, ¿cuál es ¿es una recidiva? ¿Es una reinfección? Es difícil probar a menos que sean métodos moleculares. Quizás si hay una inyección ahí de verdes, podemos hacer eso, ¿no? Pero no es rentable para la práctica hospitalaria diaria eso, pues. No se puede. Así que el tratamiento va como tal, o ya se ve un esquema para recaídas o resistencia, entre comillas, a la primaquina o al esquema básico. ¿Sí? Listo. Muy bien. Se ha trabajado bastante en Loreto, sobre todo donde las comunidades son diversas, ¿no? En la cual pues no llega incluso el servicio de salud pública y obviamente
se tiene que capacitar a los promotores. Y es para ello que quisiera que sepan que se ha trabajado bastante en la elaboración y los estudios, sobre todo con las tiras rápidas, 1 línea y 2 líneas respectivamente para el diagnóstico de VIVAX y falciparum, ya que no todos los centros de salud, no todos los puestos de salud selva adentro pueden tener microscopios. Entonces, por esa razón, hemos trabajado también históricamente con el doctor Martín Casapía, que expuso, ¿no? En ese tiempo el doctor Jorge Torres era un brillante estudiante, pero se trabajó con el Parasite, el Optimal, con el Navy Medical Research. Entonces se recomienda de que tengan en atención primaria y salud en todos los puestos las tierras reactivas también, ¿no? Que van a ser útiles no solamente para los médicos del primer nivel, sino también para los promotores. Buenos días, doctor Guamán. Bien, quiero hacer presente para darle un premio de parte del Colegio Médico al doctor Jorge Torres, brillante expositor, joven aún, tiene un mundo por delante para darnos a conocer el futuro de malaria en el Perú y a nivel internacional. Un aplauso para el doctor. Muchas gracias.